Vamos a empezar en esta mañana con la palabra del Señor. Y el tema, por si ustedes vieron las redes sociales, el tema de esta mañana es tira todo temor. Y cuando uno habla o escucha hablar de ese tema, pues realmente es un poco confuso. ¿Por qué confuso? Porque hay dos tipos de temor. Humanamente hay dos tipos de temor. Está el temor o el miedo emocional, o es el temor natural, que es que, por ejemplo, uno va y en eso uno tiene una vista periférica y en eso uno mira que viene un objeto y como una reacción natural, ¿uno qué hace? Uno un puro Matrix, ¿verdad? Uno hace y a veces pasa por acá un objeto o algo por el estilo. Eso se llama un miedo o emoción natural. Ese miedo lo tiene el cuerpo, o Dios nos lo puso a nosotros para que tengamos una protección. Es como los párpados, ¿verdad? Ustedes sienten que viene un objeto hacia el ojo, el párpado, como que tuviera vida propia, automáticamente cierra el ojo. Ese es un tipo de miedo. El otro tipo de miedo es el miedo o reacción patológica. Ahora, con este miedo hay que tener mucho cuidado. Inclusive yo investigué y dice que limita o incluso anula la capacidad de manejar la realidad, encadenando a la persona dentro de una prisión del pánico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El tema en esta mañana, como les digo, es tira todo temor. Pero no es el hecho que nosotros salgamos de acá hoy en la mañana y cuando salgamos allá, pues obviamente seamos invencibles, porque no hay superhombres, tampoco hay supermujeres, no estamos hechos de acero y nada por el estilo. Algunos pues parecemos de acero, pero no somos de acero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y entender que el tema de esta mañana, cuando hablamos de tirar todo temor, pues obviamente lo vamos a aprender hoy en la mañana a qué se refiere. La palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 7, voy a esperar para que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias, y mientras lo encuentran voy a pedir a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook Live que coloquen ahí un comentario, que lo compartan, o si nos están viendo desde Escuintla, de San Lucas, que ahí tenemos varios jóvenes y hermanos que nos ven y que nos visitan, pues de igual forma pues nos pueden poner ahí un comentario. Muy bien, 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una vez más dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Muy bien. Entonces, si la palabra de Dios dice acá que Dios no nos ha dado un espíritu, un sentimiento o una forma de actuar de cobardía, sino que nos ha dado tres cosas. Lo primero dice que es poder. Lo segundo dice que es amor. Y lo tercero que es dominio propio. Si desglosamos estas tres áreas, así rapidito, es cuando habla de poder, eso lo vamos a ver más adelante, es cuando habla referente al poder del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos, y recibiréis qué? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Entonces, automáticamente los que ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, en automático Dios deposita en nosotros su Espíritu Santo y por consiguiente el poder. Después habla de amor. ¿Cuál es el número uno del fruto del Espíritu? Amor, exacto. Entonces tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos el primero del fruto del Espíritu, que es el amor. Y el dominio propio, pues obviamente es la conjugación tanto del poder con el amor y del Espíritu Santo obrando en nosotros. Por ejemplo, si antes de ser cristianos nosotros hacíamos ciertas cosas que no le agradaban a Dios, ahora ya no lo hacemos y eso se traduce como dominio propio. Para poder entender mejor este versículo, traducción lenguaje actual dice, hablando de 2 Timoteo 1:7, porque el Espíritu de Dios no nos hace
cobardes. Escuchen esto. Dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás. Y yo creo que eso es bien válido, ¿verdad? Porque a veces cuesta amar. Es que es fácil amar a nuestro círculo cercano. Pero amar a aquel que nos hizo daño, aquel que realmente, wow, bueno, sin palabras, ¿verdad? Aquel que realmente a veces en un extremo estropeó nuestra vida. Ahí está complicado. Entonces dice la palabra acá que nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Entonces dice la palabra en resumidas cuentas que Dios por medio de su Espíritu Santo no nos ha hecho cobardes, sino dice que nos da poder para amar a los demás y para poder fortalecernos en nuestra vida cristiana. Quiero que miremos 3 aspectos. El primero es que para poder tirar todo temor tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, no en base a nuestras emociones. No decir, no, yo soy un super brother o super hermano, super cristiano y yo en mis fuerzas voy a tirar esto, no. Sino es guiado por el Espíritu Santo. Y en Romanos 8, versículo 15 y 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, escucha esto, el Espíritu mismo, hablando del Espíritu de Dios porque está con E mayúscula, el Espíritu mismo da testimonio ¿a qué? A nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Entonces, acá, tanto el versículo 15 como el versículo 16 habla de que esto lo recibimos de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y que no hemos recibido un espíritu de esclavitud y de temor, sino que hemos recibido, en este caso, un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ninguno de nosotros, sin la guianza del Espíritu Santo, pudiéramos hacer lo que hicimos hace un momento. Adorar al Señor, levantar nuestras manos. Tal vez alguno de ustedes derramó unas lágrimas hoy en la mañana, o sintió, no sé, un escalofrío, o sintió algo hermoso en la presencia del Señor. Y eso es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y después, en el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Hay veces que nosotros nos decimos, ¿y cómo es que Dios me habla? ¿Cómo puedo saber si Dios quiere que tome esta decisión o que tome esta otra decisión? Aquí está la respuesta en el versículo 16, que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra, se puede decir a nuestro corazón, a nuestra voluntad o a nuestras decisiones. Por ejemplo, a veces nosotros decimos, ¿será que tengo que hacer este negocio o este otro negocio? ¿Tengo que comprar acciones en la bolsa de valores de Nueva York o en la bolsa de valores de Gran Bretaña? Entonces, el Espíritu Santo nos va a decir a nosotros, ok, es más tirando hacia Nueva York. Imagínense qué nivel, ¿verdad? Bajémoslo un poco, pues. Si compro acciones en Pollo Campero o si compro acciones en la Pepsi. Mejor en la Coca-Cola, Pepsi no. Entonces el Espíritu nos dice qué hacer. Muchachos, cuando hay 2 chicas que en este caso los trae, como dirían por ahí, babeando la banqueta, entonces ustedes tienen que decir al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Ella o ella? Ninguna. Bueno, Señor, está bien. Ni una ni otra, Señor, está bien. Entonces vamos a conseguir las medidas de la Biblia, pues, ¿para qué? Pero ahí es donde el Espíritu de Dios da, en este caso, da testimonio, da luz verde, nos da la aprobación. Pero hay veces que no sentimos paz, o no les ha pasado esto, que vamos a tomar una decisión y no sentimos paz. Y todavía decimos, Señor, háblame. Pero así es como realmente Dios habla siempre. Entonces, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la promesa de Dios para sus hijos.
Y esa es una promesa que se replica muchas veces en la palabra del Señor. El Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros. Los jóvenes ayer estaban hablando y Andrés estaba comentando que el Espíritu de Dios, hay una parte que se traduce dunamis, y dunamis es el poder, y dunamis viene del griego que es dinamita. Entonces el dunamis, el poder de Dios que está en nosotros, es el que se activa y el que nos hace hacer cosas sobrenaturales. Antes de ser cristianos, ¿cuántos de nosotros orábamos por otra persona? Antes de ser cristianos, cuando miramos la casa de un brujo, de una bruja, hay quienes parecen brujas, pero no me refiero a ese tipo de brujas, sino me refiero a las que realmente. Entonces a veces nosotros pasamos por otro lado y decimos, no, Dios me guarde, yo no paso por ahí. Pero el Espíritu de Dios, en este caso, nos fortalece para tomar decisiones y seguir adelante, para orar por unos, por otros. Y a veces, hermanos, pasamos el Niágara en bicicleta y el Espíritu Santo nos fortalece. Y hay gente que nos dice que yo en tu lugar ya hubiera salido corriendo. Pero el Espíritu Santo es el que nos fortalece, el que nos da más hacia adelante. La mayor cantidad de cartas que Pablo escribió, ¿en dónde piensan ustedes que las escribió Pablo? ¿En un resort 5 estrellas? En la cárcel, exactamente. Y aún en la cárcel, ¿qué decía Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que no importa si tenés o no tenés, el Espíritu Santo es el que te da fuerzas para continuar. Y ahí es donde podemos dimensionar cuando la palabra de Dios dice que en medio de toda circunstancia demos gracias a Dios. Porque como humanos, ¿qué es lo que decimos? Cuando tenemos la bolsa llena, no de mota como ahorita, pero cuando tenemos la bolsa, el pantalón llena de dinero, o nuestra billetera, o la cuenta bancaria, decimos, Dios me ha bendecido, aleluya, yo le sirvo y le amo. Pero cuando estamos menos cero, cuando estamos en rojo, ahí que le decimos a Dios, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me traes a este extremo? Entonces, termino con este punto. El Espíritu Santo es el que nos guía, en este caso, para que caminemos día a día, para que tomemos las decisiones correctas y que nosotros actuemos de una forma que humanamente no coincide, hablando humanamente. El punto número 2, que es solamente para los valientes. En Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista, Mateo 11:12, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si traducimos esto, solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuántas palabras tú has recibido de parte de Dios? ¿Y cuántas palabras de Dios que has recibido se han cumplido? Miren, yo tengo una hoja de una palabra que recibí hace muchos años. Y hace como un mes o 2 meses, yo la encontré buscando unas cosas, la encontré y decía un montón de cosas y yo decía, esto no se ha cumplido, esto tampoco, esto tampoco, eso tampoco, eso tampoco. Casi el 90% de lo que decía esa palabra que me la dijeron, yo la grabé en mi celular y la transcribí. Del 100%, solamente el 10% se había cumplido. Y yo le dije al Señor, ¿y qué pasó con el resto? Exactamente. Falta todavía camino por recorrer. Tarde o temprano, yo sé que se va a cumplir esa promesa. Y las palabras que ustedes han recibido de parte de Dios, tarde o temprano se van a cumplir. Porque la palabra de Dios dice que Dios, que no es hijo de hombre para mentir o para arrepentirse. Entonces, si Él dijo, Él lo hará. Lo que nos toca a nosotros, ¿qué es? Seguir adelante, porque solo los valientes se mantienen firmes, solo los valientes continúan, solo los valientes van hacia adelante y no importa lo que esté pasando o en este caso las promesas que hemos recibido de parte de Dios y no se han cumplido, nosotros tenemos que seguir adelante. La palabra de Dios habla de varios personajes, tanto hombres como mujeres,
que aún en medio de las dificultades, ahí siguieron adelante. Pero todos ellos tenían un común denominador, y era la presencia de Dios, lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo. Por ejemplo, está José el de Egipto, José el soñador. Desde que José empieza con sus hermanos y lo meten en la cisterna y después fue vendido a los ismaelitas y después llega a Egipto, hay una frase que dice, y Dios estaba con José. Llega a la casa de Potifar y que dice, y Dios estaba con José. Y así continuamente resalta, Dios está con José. Y eso se traduce, en base a lo que estamos hablando, la presencia de Dios estaba con José. O el Espíritu de Dios estaba con José. Y podemos ver que José hacía tal cual lo que hablamos en este caso de 2 Timoteo 1:7. No se acobardaba, no importando si estaba en la cisterna o si estaba como esclavo en la casa de Potifar. No se acobardaba si estaba en la cárcel. No se acobardaba y le daba temor llegar al palacio ahí con Faraón. Porque muchas veces nosotros nos sentimos bien en nuestro ambiente, pero cuando nos sacan de nuestra zona de confort o nos llevan a otro lugar, a otro nivel socioeconómico, nos sentimos como medio extraños, ¿verdad? Nos sentimos incómodos. Pero José, no importando si estaba en la cisterna, o si estaba como esclavo en la casa de Potifar, o si estaba en la cárcel, o si estaba con Faraón, no importaba en qué nivel estuviera. ¿Por qué? Porque el poder de Dios le daba ¿qué? Identidad. Cada uno de nosotros tenemos la identidad de hijo de Dios. Y la identidad como hijo de Dios, y esta es otra prédica, pero solo quiero enmarcar esto, que como identidad de hijo de Dios no la determina en qué carro ando o en qué Dodge patas ando, sino determina lo que yo tengo adentro. No determina con qué nivel socioeconómico yo me relaciono, sino determina lo que yo tengo acá y lo que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces no importa dónde vayas tú, como estaba José, no importa en qué condición estaba. ¿Por qué? Porque Dios no le había dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dentro de eso, Josué fue un valiente entre la prueba más fuerte que en este caso pudo tener, y fue con la esposa de Potifar. ¿Por qué digo la prueba más grande? Porque tal vez el enemigo vio que meterlo a una cisterna por sus hermanos, tal vez lo dañó emocionalmente. Porque ¿quién va a esperar algo malo de sus propios hermanos? Nadie va a esperar algo malo de sus propios hermanos. Pero aún ahí estando en la cisterna, dijo, bueno, está bien. Después llegó a Egipto. Después era el bebé de la casa, el consentido de la casa, ¿verdad que sí, hermanas? ¿Verdad que sí, hermanos? Que a veces hay hijos muy consentidos. Y José era, el consentido. Mientras al resto de los hermanos le compraban en la Mega Paca, a José le compraban en Zara, en Pull&Bear, etcétera, etcétera. Entonces, cuando José llega a Egipto, le cambia completamente el panorama y llega a ser un esclavo. Y un esclavo no tiene derecho de nada. Pero aún estando en esa condición, él siguió adelante. No se deprimió, no empezó a llorar, no empezó a reclamar, a reprochar. No, sino él siguió adelante. ¿Por qué razón? Porque Jehová estaba con él. Y él hacía lo que Dios le agradaba. Y quiero hacer un paréntesis acá. A veces nosotros nos desesperamos. Y cuando nos desesperamos, nos hundimos. Cuando empezamos a ver todas las cosas a nuestro alrededor, nos pasa lo que le pasó a Pedro cuando estaba en las aguas caminando. Todo iba muy bien en su fe, mirando a Cristo hacia adelante, pero empezó a ver todas las circunstancias alrededor y ¿qué le pasó? Se empezó a hundir. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando todo marcha bien, vamos viendo en popa. Pero cuando las cosas se ponen complicadas, ahí nos empezamos a hundir. Y lo peor de todo es que nos alejamos de Dios. Y es lo peor que podemos hacer. Pero José se mantuvo fiel y siguió adelante. Pero les estaba diciendo que José, en este caso, su mayor
Tentación, si quieren verlo así, o prueba, fue lo que pasó con la esposa de Potifar. Si lo traemos a nuestros tiempos, alguien le hubiera dicho, no hombre, me extraña, vos sos hombre. ¿Quién lo va a saber? Te hubieras acostado con la esposa de Potifar y ya. Ella no lo va a contar, no le conviene. ¿Quién pierde más? Y empieza a decir que sí, que no sé qué. Pero ¿sabes qué es lo peor cuando uno hace algo malo? Uno pierde esa relación con Dios. Y cuando uno pierde esa relación con Dios, uno se va distanciando, se va distanciando y se va distanciando y se va enfriando. Pero José hizo suyo ese dicho que dice, más vale correr que digan que aquí murió. Algo así. No, ¿cómo es? Más vale... ok, exacto, gracias. A ver, otra vez dígamelo, por favor. Ok, más vale que digan que aquí corrió que aquí murió. Ok, gracias. La idea es esa. Y viene José y sale corriendo. Y en este caso, obviamente me imagino que el Espíritu Santo empezó a decirle, mira, salí corriendo, corre, dale, salí huyendo. No sé, Luisito, yo no vivía en ese entonces, no sé si tú, pero... Sí, porque la palabra dice que le logró arrancar una prenda, sí, exactamente. No dice la Biblia de la camisa, pero dice una prenda, ¿verdad? Pero bueno, a lo que yo voy con esto es de que José se mantuvo firme y en este caso tiró todo temor. Y muchas veces el temor no se confronta o la prueba no se confronta, sino muchas veces las pruebas es mejor darle una vuelta. Porque muchas veces nosotros creemos que estamos fuertes y viene una prueba, una tentación y más bien sucumbimos. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay alguien que tuvo problemas de alcoholismo. Y eso es verídico porque lo escuché en una charla ¿se recuerdan de Celebremos la Recuperación? Es un curso que dábamos hace mucho tiempo de rehabilitación. Y una persona contó de que él se sentía muy fuerte hablando de la rehabilitación. Y un día dijo, yo voy a ir a una cantina a evangelizar. Pero el ambiente lo empezó a envolver. De seguro el olor o no sé, decía él, empezó a sentirse extraño y cuando él reaccionó ya estaba tomando. Entonces muchas veces nosotros nos exponemos a cosas que no debemos. Entonces cuando hablamos de tirar todo temor, muchas veces cuando tenemos que confrontar algo, es mejor dar la vuelta como José o salir huyendo. Otro ejemplo, en este caso, ya para terminar los ejemplos por el factor tiempo, que podemos hablar de Job, podemos hablar de Pedro, podemos hablar de Pablo, pero hablemos de Job. Y creo que va muy acorde a la situación que hoy estamos viviendo. Yo me he reunido con varios empresarios en estas últimas 2 o 3 semanas y todos me dicen, mira Nelson, me ha ido mal. La empresa está en rojo, he tenido que hacer un préstamo al banco, he tenido que hacer esto, he tenido que despedir personas. O sea, por decirles algo, de 20 personas con las que yo he hablado, 19 me han dicho que están mal y tal vez una me ha dicho que ahí está. Pero voy a esto, que esta pandemia ha venido a afectarnos de una o de otra forma, a otros más, a otros menos, pero al final todos hemos sido afectados. Y Job en este caso de igual forma, tal vez nosotros no teníamos la solvencia económica que tenía Job, pero dice la palabra de Dios que en cuestión de un tiempo determinado y reducido, él perdió absolutamente todo. Y después viene la esposa y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y se va, y todavía sobre de eso le viene una enfermedad como lepra o como llagas en la piel. Pregunto, hermanos, tal vez algunos de los que estamos acá o los que nos están viendo, tal vez perdimos el trabajo o estábamos a punto de perder la empresa, pero tenemos nuestros hijos, no tenemos ninguna enfermedad terminal o extrema en nuestro cuerpo.
Pero Job llegó a tal punto que perdió todos sus bienes y aparte de eso perdió a sus hijos. La esposa lo dejó y le vino una enfermedad muy fuerte. Pero él permaneció. En este caso, él dejó todo el temor. ¿Se recuerdan a un inicio yo les hablaba de que hay dos tipos de temor o de miedo, que en este caso es el miedo normal o natural, que es de protección del cuerpo, y está el miedo que es una reacción patológica, pero el otro o el último, el de la reacción patológica, podemos llegar al extremo de llegar a una depresión, porque eso es ya el extremo de tener ya un miedo. Es cuando la gente se refugia en su cuarto y ya no sale, no quiere hablar con nadie, etcétera, etcétera. En este caso yo creo que Job, sin duda alguna, él podía haber hecho eso. Sin embargo, él se mantuvo firme. Y al final dice la palabra del Señor en el libro de Job, que Dios lo bendijo el doble. Y quiero ir terminando con esto. El tercer punto, que si nosotros no somos valientes, si nosotros no tiramos el temor a la borda literalmente, mira lo que les va a pasar a estas personas. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, se me olvidó colocar acá la cita, eso te lo puedo dar después. Dice la palabra del Señor, o si alguien me lo puede buscar en Google, dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo le seré su Dios y él será mi Dios. Pero los cobardes, escuchen esto, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Acá habla, muchas veces nosotros pensamos que solamente los adúlteros, los fornicarios, los asesinos, ellos se van a ir a la condenación. Pero nosotros decimos: es que yo soy miedoso de por sí, es que mi mamá era así, mi papá era así, mi abuelo era así, éramos temerosos todos. Pero dice la palabra de Dios, pero los cobardes e incrédulos. Y después empieza a numerar todos los demás y dice: y los mentirosos también tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué razón? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si en este caso yo soy temeroso, estoy diciendo que no creo las promesas de Dios. Si en este caso yo voy hacia adelante y Dios ha puesto en mi corazón poner una empresa o un negocio, lo que sea, o conseguir el negocio del año de tu empresa, o conseguir un mejor trabajo, pero te dice ahí algo dentro de ti, te dice: no, así estás bien. Los de la vieja escuela no me van a dejar mentir que antes se hablaba de una estabilidad laboral. Yo tenía un tío que él, ¿sí, Luisito? Apocalipsis, ¿cuánto está? 21:8, gracias. Eso está, por favor. Pero a los cobardes, a los que no confían en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, Gracias, Luisito. Si nos damos cuenta, ahí está hablando y pone en la misma categoría a los cobardes e incrédulos. Los pone en la misma categoría que a los fornicarios y adúlteros. ¿Por qué? Porque en este caso, el hecho de ser un cobarde y un incrédulo
En este caso es el hecho de que yo no creo en Dios, que yo no confío en Dios. Y hay estudios, según lo que dicen, que el único pecado que no se perdona o que no perdona a Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y cuando uno habla de blasfemia del Espíritu Santo, es no confiar en el Espíritu Santo, en el poder de Dios, en el dunamis de Dios, en la promesa que Dios iba a dar a sus hijos. Entonces te puedes imaginar lo que Dios hace acá. A los cobardes e incrédulos están en la misma línea que el resto de los pecados, masacres según nosotros. Pero para Dios pecado es pecado. E inclusive si tú dices una mentira pequeña o una mentira grande o una mentira blanca, está en la misma categoría. Entonces, el tercer punto es que si nosotros no tiramos ese temor y vivimos con temor, corremos el riesgo de lo que dice acá. Muchas veces nosotros nos guardamos de cometer ciertos pecados, pero se nos olvidan esos otros pecados. En esa mañana, hablando de tirar todo temor, creo que tenemos que tirar el temor que embarga nuestra vida espiritual. Andrés predicaba anoche con los jóvenes y decía de que los jóvenes tenían talentos, tenían dones de parte de Dios y que lastimosamente no los ponen en práctica. Igualmente nosotros. Yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste en lenguas o profetizaste o le diste palabra a alguien? O simplemente cuando doblaste tus rodillas para adorar al Señor. Está bien. ¿Cuándo fue la última vez que en el lecho de tu cama oraste al Señor? Si no lo hacemos, es porque carecemos de convicción y somos incrédulos. ¿Por qué no tiramos el temor de nuestra vida profesional, de nuestra vida empresarial o laboral? Tal vez hoy no tengas trabajo, pero si Dios dice que a los que aman todas las cosas obran para bien, y si la palabra de Dios dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, entonces ¿por qué no lo creemos? Aunque en este momento estemos en la cisterna, o aunque en este momento estemos en la casa de Potifar, o aunque en este momento estemos en la cárcel. Confiemos plenamente en Dios y Él va a obrar en nuestras vidas, pero tenemos que tirar ese temor, esa incredulidad, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y termino con esto, hablando de la pandemia. Yo hablaba el domingo antepasado y les decía, hermanos, no vivamos con temor. El día de ayer el gobierno colocó de nuevo ya el semáforo y bajamos, bueno, no sé si bajamos o subimos, pero total que estábamos en rojo y ahora estamos en naranja, o sea, regresamos al color que estábamos antes. Entonces esa es una buena noticia. Pero ¿saben cuál es el problema del temor? Que cuando nos inyectan temor, nosotros ya no vivimos igual. En este caso lo que nosotros tenemos que hacer es guardarnos, cuidarnos. Hablando de la pandemia, lavémonos las manos, saludémonos con puño, con codo, con cadera. No. Saludemos como podamos, pero en este caso guardemos distancia, usemos la mascarilla, lo que en este caso podemos hacer nosotros. Pero vivamos nuestra vida, ¿por qué? Porque esa es nuestra nueva realidad. No podemos vivir enclaustrados en nuestra casa. No podemos vivir encarcelados en nuestra casa, sino al contrario, tenemos que seguir adelante. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Hermano, mira, si te vas con el Señor, gloria a Dios por eso. Porque tarde o temprano nos va a pasar. Mejor si es más tarde que temprano, pero nos va a pasar. Pero sigamos adelante confiando en el Señor. Hermano, cada mañana levántate y le dice, Señor, gracias por ese nuevo día. Ayúdame a seguir adelante, a levantar la empresa, o ser un buen trabajador.
Y vas a ver cómo tu vida va a ir cambiando. Pero tenemos que tirar todo temor. La palabra de Dios habla de los últimos tiempos. Muchas personas cristianas ya hablan que eso es el inicio. Otros dicen que ya es el tiempo. Según yo lo que he estudiado teológicamente, esto ni siquiera es el inicio. Falta mucho todavía. Lee Mateo 24 y vas a ver cómo dice la palabra de Dios que va a ser todo esto. Pero todavía falta mucho. Pero si ni siquiera hemos llegado a la orilla y todavía tenemos temor, imagínate cuando ya vengan realmente los meros cuentazos, ¿cómo vamos a actuar? Así que en este caso, hermanos, de ahora en adelante, tiremos todo temor. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, que Dios no nos ha dado ¿qué? Un espíritu de cobardía, sino de poder, hablando del Espíritu Santo, de amor, hablando del fruto del Espíritu Santo, y después dice, y de dominio propio. El dominio propio es lo que nos va a hacer cristianos e hijos de Dios exitosos. Es lo que le pasó a José, es lo que le pasó a Job, es lo que le pasó a Pedro, es lo que le pasó a Pablo. Dominio propio. ¿Por qué? Porque tenían el poder de Dios, tenían amor derivado del fruto del Espíritu. Y yo te pregunto, ya para cerrar, ¿qué tienen ellos que tú no tengas? Lo mismo. Humanos, hijos de Dios, el poder de Dios, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu. Entonces no hay ni una diferencia. Lo que falta es que nosotros hagamos viva la palabra y que no seamos temerosos, que no seamos cobardes, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en esta mañana te damos a ti la honra y te damos a ti la gloria, Señor. Señor, yo te doy infinitas gracias, mi Dios, porque sin duda alguna, mi Dios, tú estás en medio de nosotros. Tu palabra dice, Señor, porque el Espíritu de Dios no nos ha hecho cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para poder vivir una buena vida cristiana. Señor, en este momento, Padre, el tener temor es carecer de fe. El tener temor es hacer de menos lo que Dios ha prometido a nuestras vidas. Y el tener temor es creer que no podemos lograr las cosas. Pero de ahora en adelante, mi Dios, ayúdanos a cambiar nuestros pensamientos, ayúdanos a cambiar nuestra visión y creer plenamente, Señor Jesús, que tú obrarás en mí. Tu palabra dice, Señor, en el libro de Salmos, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero primero hay que deleitarnos, buscar su presencia, y después Él va a conceder los deseos de nuestro corazón. Ahí donde tú estás, yo te voy a invitar que levantes tu mano y que hagamos una oración. Padre, yo te pido, mi Dios, que tú fortalezcas mis pensamientos, que tú fortalezcas mi corazón, y que no importa las circunstancias, no importa la adversidad que yo esté pasando en este momento, yo deposito hoy, mi Dios, completamente mi confianza en ti. Y no importa lo que venga, no importa si estoy en la cisterna o como esclavo o en la cárcel, no importa en qué condición o en qué nivel estoy en este momento, o si ya estoy en la casa de Faraón, no importa en qué lugar estoy. Yo sé, mi Dios, que de ahora en adelante yo voy a confiar plenamente en ti y sé que tú obrarás a mi favor. Porque los que te amamos, dice tu palabra, todo obra para bien. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.